días con todos, muchas gracias por venir. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de pesticidas, vamos a salir de los metales pesados para pasar a otro problema o dolor de cabeza que a veces tenemos, que son los pesticidas. La primera pregunta que les voy a hacer es: ¿cuántas personas de aquí han hecho alguna vez alguna curva de disipación? ¿Ninguno? Bueno, entonces hoy vamos a entender un poquito para qué nos sirve, para qué nos va a ayudar, qué podemos predecir con una curva de disipación. Sabemos que la inocuidad alimentaria y la seguridad alimentaria es importante, pero también sabemos que una de las decisiones o objetivos que tenemos es cumplir la legislación, cumplir los LMRs. Y muchas veces los LMRs van a hacer que nuestras decisiones de cosecha, de compra, varíen. Entonces, si hablamos de pesticidas, lamentablemente la legislación alrededor del mundo, y Perú siendo un país exportador, tiene que cumplir con diferentes legislaciones de diferentes destinos. Al no estar armonizadas tenemos ya un gap o un problema adicional. Tenemos que cumplir con legislaciones diferentes para diferentes países, para diferentes cultivos, y de pronto entramos en un caos de decir qué hacemos, cómo normalizamos, cómo tenemos una herramienta que nos ayude a predecir. Y ahí viene el tema de las curvas de disipación. Entonces, si yo les pregunto, ok, entonces, ¿cómo hacemos para saber si nuestro producto va a cumplir con la legislación o si ya podemos cosechar? Entonces, me respondería muy fácil, ¿no? Con el periodo de carencia. El periodo de carencia básicamente es el tiempo en el que yo puedo cosechar después de mi última aplicación. Y sí, de cierta manera el periodo de carencia nos va a ayudar. Si esa fuera la respuesta, ya habríamos terminado con la charla y pasaría Rodri a la siguiente exposición, pero no es tan fácil. Si bien el periodo de carencia nos va a ayudar a tomar decisiones, las curvas de disipación nos ofrecen un resultado o una información adicional. Nos van a determinar el comportamiento del plaguicida a lo largo del tiempo, pero bajo condiciones de agroecosistema o agroecosistema local. Eso quiere decir en la realidad peruana, con las condiciones peruanas. Y ya cuando nos ponemos en ese escenario, no siempre el periodo de carencia se va a cumplir exactamente cuando lo utilizamos en campo. Y quizás a muchos les ha pasado, ok, mi etiqueta decía 120 días, pero voy 150 y sigo encontrando residuos y sigo sin cumplir con la legislación o del país que voy a exportar. Entonces, las curvas de disipación básicamente se trabajan bajo condiciones del ecosistema local y nos permiten determinar una ecuación en función al tiempo. Y nos representa una gráfica exponencial negativa en la mayoría de casos. Ya a lo largo de la presentación vamos a ver que no siempre vamos a poder determinar este tipo de gráfica. Entonces, vamos a definir primero qué es un residuo. Sabemos que los residuos pueden ocurrir básicamente por dos factores. Porque nosotros intencionalmente hemos aplicado un plaguicida en la planta, o por deriva, por acción del viento, por acción del agua, etc. Entonces son las dos condiciones por las cuales podemos encontrar un residuo: deriva y aplicación. Y un residuo es una o varias sustancias que se encuentran sobre los vegetales, pero que van a incluir sus metabolitos o productos resultantes de la descomposición. ¿Por qué es importante resaltar metabolitos? Porque lo que estamos intentando hacer es predecir una ecuación para cumplir la legislación. Y la legislación muchas veces tiene asociado al plaguicida soloparental con sus metabolitos. Ahora, ¿todos los metabolitos los tengo que estudiar? No. Solo aquellos que sean de interés. Y lo vamos a ver a continuación. Un metabolito es un producto de degradación de una sustancia activa, pero aquellos que tengan en términos comparables una acción de toxicidad similar a la del plaguicida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un plaguicida soloparental y tenemos toda la cantidad de metabolitos que se puede generar en la planta, en el suelo, en el agua. Obviamente, estudiarlos todos pues sería, además de costosísimo, en algunos casos imposible, porque no existen métodos de detección para toda esta cantidad de metabolitos. Entonces, ejemplo, fipronil. Si ustedes entran a la Unión Europea a buscar los LMRs,
te dice que el fipronil es la suma del fipronil como suelo parental y su metabolito sulfuro. Pero existen otros metabolitos como sulfóxidos o fipronilamida, etc. ¿Por qué no los han tomado? Porque básicamente son considerados menos tóxicos y porque no existe un método que nos pueda determinar exactamente su concentración para estarlo comparado con los LMRs. ¿Por qué nos sirve saber esto al momento de planificar una curva de disipación? Si yo planifico la curva de disipación evaluando solo el plaguicida solo parental o lo que yo he aplicado, muchas veces voy a perder la información de los metabolitos. Y si mi objetivo es cumplir la legislación, no voy a tener la información completa para poder comparar y predecir si cumplo o no la legislación de destino. Ejemplo, espirotetramat. Espirotetramat tiene hasta 4 metabolitos para las personas que han hecho residuo de pesticidas. Si yo quiero estudiar una curva de disipación de espirotetramat y solo analizo espirotetramat como solo parental, me estoy perdiendo 4 metabolitos. Y no necesariamente es una suma matemática de 1 más 1. O sea, no es que sumo el espirotetramat más el metabolito 1, metabolito 2. Muchas veces tienen los metabolitos mayor peso que el solo parental. Entonces puedo perder mucha información y finalmente mi curva de disipación no me va a servir para mi objetivo, que es intentar predecir o intentar cumplir la legislación de destino. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan en la degradación de un pesticida o de un plaguicida? Si hablamos como sustancia pura, o sea, si pudiéramos aislar los pesticidas y analizarlos de manera independiente, que en la vida real no ocurre porque tienen adyuvantes, tienen otros plaguicidas adicionales, podríamos tener 3 cosas importantes. Primero, la presión de vapor, que es básicamente la velocidad en el plaguicida se va a evaporar. Y hay una regla bastante general que te dice que un plaguicida se va a volatilizar más rápido si su reacción de vapor es menor a 10 a la menos 8. Y se va a volatilizar más lento o va a permanecer más tiempo en el suelo si es mayor a 10 a la menos 3. Pero esta definición es si el plaguicida estuviera como sustancia pura. Y en nuestra realidad nosotros no hacemos eso en el campo. La segunda cosa importante que te dice esta definición de sustancias puras es que la solubilidad afecta. Eso quiere decir que una sustancia es muy soluble. Hay probabilidad que a través del riego se disuelva y pase a otras sustancias, o que precipite y llegue a aguas subterráneas. Y te dice, todo aquello que esté por encima de 3 miligramos por litro se va a disolver y hay probabilidad de que se arrastre con el agua o que baje a aguas subterráneas. Pero, como todo en la vida, se han encontrado sustancias que tienen esa condición en aguas subterráneas. Entonces, son definiciones que, si bien nos pueden servir de referencia, no necesariamente nos van a servir en la vida real. Pero hay varias cosas que sí podríamos utilizar. Y la primera es el tipo de formulación. El tipo de formulación sí afecta la disipación de un pesticida en la planta. Y sí tenemos que tomarlo en cuenta para hacer una curva de disipación. Aquellas formulaciones de liberación controlada, que como su nombre lo hizo, son plaguicidas o insecticidas microencapsulados, son pesticidas que, por su propia definición, intentan permanecer la mayor cantidad de tiempo disponible en la planta. Entonces, difícilmente vamos a encontrar una gráfica exponencial negativa en un plaguicida de microencapsulado de liberación controlada. ¿Por qué? Porque cuando tú lo apliques, tu depósito va a ser 0 y luego del tiempo va a subir, con lo cual esa gráfica no la vas a poder encontrar. Los adyuvantes que tenga adicionado tu formulado también van a afectar. Entonces, primera cosa clara, si yo cambio de formulado, cambio de curva. No puedo extrapolar una curva hecha con un formulado a otro tipo de formulación, así sea muy similar. La segunda cosa importante es la forma de aplicación. La interacción entre la dosis aplicada, la formulación, la adición de adyuvantes y el tipo de equipo afectan durante la disipación de un plaguicida. El tamaño de gota a veces es más relevante que la cantidad aplicada. Regla general: menor tamaño de gota,
mayor persistencia en la planta. Entonces, puede ser que yo haya hecho una aplicación por aspersión y tengo un depósito inicial grande, pero si el tamaño de gota es mayor, voy a tener una disipación más rápida, ¿sí? Lo siguiente importante es el clima. Y básicamente, mayor temperatura, mayor evaporación, por lo tanto, vas a tener una disipación mayor. La velocidad del viento te va a afectar en el tema de la deriva. Eso quiere decir que puede ser que no encuentres el depósito de la manera exactamente igual. Ejemplo, invierno y verano. Las curvas de disipación no son extrapolables en diferentes estaciones del año porque vas a encontrar depósitos diferentes. Y eso también nos lleva a que una curva hecha en ICA no la puedes usar en Piura, por ejemplo, porque son condiciones diferentes. Según Cenami tenemos 38 tipos de climas en Perú. Entonces, extrapolar una curva hecha en una región en otra sería algo que no sería técnicamente correcto, ¿sí? Porque no vas a encontrar los mismos resultados, no vas a poder predecir. Y también sucede que muchas veces los clientes nos preguntan, yo tengo una curva de disipación que la he hecho en ICA y cuando he ido a analizar una muestra independiente no se parece mi resultado. Mi curva dice que ya no debería tener residuo y ahora sigo teniendo residuo en mi muestra. Y tenemos que recordar que Perú, lamentable o afortunadamente, como lo quieran ver, tenemos ciertos fenómenos que siempre nos afectan, que es el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, donde la temperatura, la lluvia, el calor va a cambiar. Y obviamente, si hiciste una curva de disipación, el fenómeno del niño va a ser poco extrapolable a una condición normal de clima. Entonces, esas variables hay que tenerlas registradas al momento de hacer una curva de disipación para que correctamente la puedas usar. La matriz o la especie y la variedad van a afectar en el depósito de un plaguicida. Eso quiere decir que yo puedo hacer una curva de disipación en Red Globe, pero de repente no va a ser extrapolable a una uva Flynn. Entonces las curvas de disipación se hacen por variedad o tipo de matriz. La superficie afecta. Básicamente, superficies cerosas, tipo una manzana, un arándano, van a tener menor depósito que de repente un kiwi que tiene una superficie más pubescente, que tiene vellitos y donde se va a retener la mayor cantidad de pesticidas. Entonces, no son comparables. La relación superficie-peso también nos afecta. Imagínense, tengo un racimo de uvas versus una manzana que tiene el mismo tamaño. ¿En cuál de los dos debería tener más depósito? En la uva, porque tiene mayor superficie expuesta, ¿sí? Entonces, por mucho que tenga el mismo peso y el mismo tamaño. Entonces, la relación superficie-peso va a afectar a la curva de disipación. Y esto es básicamente un ejemplo de lo que pasaría si yo utilizo el mismo plaguicida, la misma forma de aplicación, la misma zona en diferentes matrices. Donde voy a encontrar menos, o donde va a ser la disipación más rápido, menos depósito, va a ser, por ejemplo, en las manzanas, que tienen superficies lisas, que son superficies más pequeñas, versus una uva que tiene mayor superficie expuesta y por lo tanto mi residuo será mayor. ¿Por qué la lechuga o la espinaca tendría un depósito mayor? Porque tiene más corrugado. Al tener más corrugado, tiene menor superficie expuesta al calor o al viento de la temperatura. Por lo tanto, tu depósito va a ser mayor y tus residuos finales también van a ser mayores. Entonces, todo esto que hemos visto es básicamente para entender cómo vamos a planificar la curva de disipación. Y la primera cosa importante es hacer una curva de disipación en circunstancias realistas. Entonces, si yo varío algo o intento hacer una curva de disipación para que me salga muy bonita la forma, pero no va a ser lo que yo voy a hacer en el día a día o en la vida real cuando vaya a tomar una muestra, esa curva no me sirve. Entonces, háganlo en circunstancias que ustedes vayan a utilizar, con la maquinaria que vayan a emplear, con el tipo de formulado que vayan a usar y en las concentraciones que realmente vayan a obtener en su día a día. Y hacerlo siempre, de preferencia, en las condiciones menos favorables. Eso quiere decir en la mayor cantidad de aplicaciones que ustedes normalmente lo vayan a usar. Las curvas tienen que ser representativas de las variedades que vayan a emplear
de las zonas en las que lo vayan a usar y de las parcelas en las que normalmente vayan a emplear ese estudio o esa curva de disipación. Y obviamente tienen que ser en condiciones normales de agricultura. La información adicional o la experiencia que tengan ustedes como agrónomos o como fundos sí sirve, sí te ayuda para intentar planificar una curva de disipación. Siempre que hayas registrado todas estas variables, clima, temperatura, tipo de formulado, tipo de máquina, etc. Entonces, lo ideal es hacer una curva de disipación por tipo de formulado. Si bien hay reglas generales que te dicen que un polvo mojable generalmente va a tener resultados muy parecidos si es que tienen días después de aplicación o periodos de carencia mayor a 7 días, no necesariamente es una regla universal, pero podría servirles de referencia. Los diferentes métodos de aplicación producen residuos no comparables. Incluso en métodos de aspersión diferentes puedes encontrar hasta una variación de 100% de depósitos de residuos simplemente por cambiar técnicas de aspersión. Entonces, registrar formas de aplicación emocionó. Estaba tan interesada que se me cayó las cosas. Otra cosa importante es que los resultados al aire libre no son comparables en situaciones de invernadero. Entonces, si yo tengo, sobre todo en el caso de los arándanos, si tengo zonas cubiertas y las quiero extrapolar esa curva en zonas donde no están cubiertas o en espárragos, etcétera, entonces no son resultados comparables, ¿sí? Entonces es bajo la realidad en la que yo voy a usar la curva, tiene que ser exactamente igual o muy parecida. Generalmente se recomienda que para armar una curva de disipación por lo menos tengas 5 días después de aplicación, 5 DDAs o 5 tomas de muestra. ¿Por qué no menos? Si tú unes 3 puntos, siempre tienes una recta, ¿sí? Esto es, en el colegio lo hemos visto, unes 3 puntos, armas una recta, no tienes ninguna información, no es representativo. Lo recalco porque siempre nos pasa que algunos clientes me dicen, no, yo quiero armar 3 puntos. Sí, bueno, puedes armar 3 puntos si te sirve, pero en realidad 3 puntos no te sirve, no es representativo. Estás armando una curva que no va a ser real. Entonces, mínimo 5 puntos, y si pueden hacerlo por duplicado ya sería ideal. Generalmente se recomienda que los DDAs o días de aplicación o las muestras que voy a tomar en los muestreos tengan intervalos espaciados muy parecidos, ¿sí? Para que la curva sea, digamos, lo más homogénea posible. Y no necesariamente el último día de muestreo tiene que ser tu periodo de carencia. Generalmente vas a tomar de referencia tu periodo de carencia para armar los DDAs. Yo siempre sugiero que al menos un punto después de tu periodo de carencia o 2 puntos después de tu periodo de carencia sea tu último punto. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que a veces los periodos de carencia no se cumplen y necesitas mucho más tiempo. Entonces, tu primer día o tu primer día de muestreo debería ser el día en que tú aplicaste el plaguicida. Ese debería ser tu primer día o tu primer día dentro de la curva. Obviamente tiene que ser bajo condiciones de seguridad que tú ya puedas entrar a tomar la muestra. No estamos diciendo que cuando hay mucho plaguicida expuesto en el medio ambiente mandes a alguien a tomar la muestra. Obviamente que cuando esto ya esté seco y la puedan entrar de manera segura, ese sería tu primer punto. Y tu último punto siempre sugiero que sea después de tu periodo de carencia para que puedas verificar si necesitas más tiempo para la cosecha. Hay algunos casos excepcionales donde podrías tomar 3 puntos. Casos como plaguicidas en los que la degradación sea muy rápida, ejemplo 2,4-D, son plaguicidas que casi no llegan al laboratorio porque se degradan antes de llegar. Entonces, en esos casos podrías acortar tus DDAs porque tu periodo de carencia es muy chiquito, son menor a 3 días y podrías tomar quizás 3 o 4 puntos, pero son casos muy específicos para plaguicidas muy particulares en ciertos cultivos, pero en su mayoría mínimo 5 puntos. Intentemos armar una ecuación que nos pueda servir a predecir. Y
te dice que tienes que intentar que la temperatura sea inferior a los 30 grados. Esto es un poco relativo, sobre todo en Perú, porque no siempre vamos a poder manejar, o el clima no lo podemos manejar, entonces la temperatura generalmente en algunas zonas es mayor a los 30 grados, entonces es algo bastante relativo, pero la bibliografía te dice que de preferencia deberías armar curvas de disipación en condiciones favorables, que vendrían a ser estas: inferior a 30 grados, con una humedad relativa de 55 y una velocidad del viento menor a 10 km por hora. Porque esto es para evitar básicamente el fenómeno de la deriva, esto para evitar que haya una fotodegradación rápida y la humedad que también te afecta al momento de la disipación. Lo que sí es importante es que encuentres un área uniforme, donde no haya replantes, plantas con enfermedades, etc. O sea, que selecciones las plantas como si se lo fueses a entregar la muestra a tu cliente más exigente. Si tú miras la muestra y tu cliente más exigente te diría, esta muestra sí me sirve, esa es una muestra ideal para hacer una curva de disipación. Eso sería, digamos, en líneas generales. Y que se tengan las parcelas correctamente localizadas, aunque puede sonar bastante obvio, ¿no? Si voy a hacer una curva de disipación, tengo que tener las parcelas localizadas, pero ya por experiencia sabemos que algunas veces algunos clientes confunden las parcelas y de pronto tienes un pimiento rojo y en la siguiente muestra es un verde y así vas cambiando, y de pronto te das cuenta en el laboratorio que no puedes armar una curva con diferentes cosas. Entonces, suena bastante absurdo y obvio, pero es preferible tener las parcelas localizadas. Todos los factores climáticos de temperatura, tiempo, humedad deberían ser registrados, y sobre todo yo sugiero que lo hagan siempre a la misma hora y que registren si hubo rocío, si hubo una lluvia que normalmente no hay, pero justo ese día llovió, que lo tengan registrado, porque son fenómenos que podrían afectar tu resultado final. Y sobre todo se recomienda tener una parcela testigo, que es básicamente, hay dos opciones para armar una muestra testigo. Tomo una muestra antes de empezar el estudio o antes de la última aplicación, y esa sería mi muestra testigo, o busco una parcela que tenga las mismas condiciones, que esté muy cercana a mi parcela de estudio, y tomo una muestra. ¿Qué me va a permitir? Ver cuál es mi línea base, con cuánto residuo yo empiezo. Porque vamos a ser sinceros, muchas veces yo no he aplicado, pero me quedan de temporadas pasadas residuos. Entonces, esto me permite determinar si ya la planta tenía algún tipo de residuo o hubo derivas en el momento de las curvas. El muestreo generalmente puedes utilizar el método de muestreo que tú hayas normalmente utilizado. Es importante, sí, que lo repitas en todos los puntos o en todas las muestras. Si son 5 muestras, las 5 muestras tienen que tener el mismo método de muestreo y que sea representativo de la planta. Esto quiere decir que si es un árbol y la parte de arriba es menos frondosa que la central, mi muestra final tiene que tener mayor proporción de la parte central que de la parte superior, porque tiene que ser representativa de la planta. Entonces, miren básicamente lo que van a tomar y hagan una muestra que sea muy parecida a lo que tienen en la realidad. El método de muestreo, el que ustedes prefieran, ya si eligen a esa agencia para que tomen la muestra va a salir mejor, pero si no, pueden tomarlo ustedes y hay que vender, entonces, pero pueden elegir ustedes el método de muestreo que prefieren. Evitar tomar al inicio de las parcelas. ¿Por qué? Porque hay deriva, porque hay otros factores que te pueden afectar. Entonces, todo lo que esté más o menos, toman en cuenta 1 metro, 1,5 metros, toda esa zona no la tomen. Intenten tomar de la parte central. Y sobre todo no tomar muestras cerca a almacenes de fertilizantes, almacenes de plaguicidas, a zonas donde de viviendas, etcétera, porque quieran o no son factores que van a afectar al residuo final. Tomar el peso requerido de las muestras, y lo resaltamos porque a veces nos lleva al laboratorio menos muestras de las que necesitamos, y entendemos que son estudios importantes en los cuales se invierte mucho dinero, y obviamente necesitamos que salga lo mejor posible. Entonces, el laboratorio les va a indicar el peso que necesitan, intenten enviar ese peso completo. Muestrar todas las partes de las cosechas y obviamente tener buenas prácticas en el manejo y uso adecuado de plaguicidas.
Cosa importante, no laven las muestras, no las golpeen, no las corten, no intenten homogenizarlas ustedes, son muy malas prácticas. Muchas veces nos llegan muestras lavadas al laboratorio porque se intenta bajar la cantidad de residuos, no lo hagan. Lo hablamos por de repente los hidrosolubles dirán, lo demás no se va a ir, se va a quedar ahí. Entonces, ahorra tu agua, úsala para otra cosa, no laves las muestras, no cortes las muestras. Recordar que hay plaguicidas, que una vez que cortas el tejido vegetal empieza su degradación. Entonces, si esa muestra se golpeó, se chancó, ya no sirve. ¿Sí? Entonces, mándenla tal cual. Ejemplo, diclorcarbonato. Si tú golpeaste una muestra que era de diclorcarbonato y ya empezó la degradación, ya perdiste tu muestra, ya no sirve. No empleen ropa que haya tenido contacto con plaguicidas. Sé que los peruanos somos muy errativos, pero no empleen bolsas que hayan utilizado con otras muestras o cajas que hayan utilizado con otras muestras. Intentemos que sean bolsas o cajas de primer uso, ¿sí? Que la muestra no esté en contacto directo con la caja, ¿sí? La pueden poner en una bolsa y luego en una cajita con hielo seco, sería lo ideal, sería costoso, pero si no, al menos con gel, ¿sí? Entonces, si van a hacer una muestra global y luego van a hacer muestras de laboratorio para enviar y ustedes se van a quedar con una muestra dirimente, no hagan la separación en el mismo campo. Llévenlo a otro lugar, hagan la separación en un lugar limpio y luego mándenos la muestra. Es muy buena práctica que ustedes se queden con muestra dirimente, siempre que tengan las condiciones para almacenar una muestra dirimente. Eso quiere decir temperaturas de congelación. Si no, no tiene mucho sentido que se queden con una muestra dirimente. Lo ideal es que al laboratorio llegue entre 24 a 36 horas, ¿sí? Y que intentemos mantener la cadena de frío. Intentemos utilizar bolsas de polietileno o bolsas de papel, porque a veces las bolsas de PVC generan contaminación o interferencia en la lectura de los pesticidas. Entonces, intentemos utilizar bolsas de polietileno. Si van a usar latas, en algunos casos utilizan latas, hay que revisar el tema de migración, ¿sí? Antes de hacer la curva de disipación. Si van a utilizar vidrio, lávenlo con un solvente adecuado, acetona, isopropanol, hexano. Cosa importante, el alcohol etílico no quita pesticidas. Si quieren desinfectar microorganismos va muy bien, pero eso es para la charla de Rodri, que es la siguiente. Para este caso no te sirve. Entonces utilicen acetona, isopropanol, hexano, cualquier cosa que ustedes tengan, pero no alcohol etílico porque eso no le estás haciendo nada, ¿sí? Otra cosa importante, si utilizan alcohol gel, alcohol antibacterial, la verdad que estamos todos con el tema del COVID, algunos alcohol gel tienen rastro de pesticidas, entonces si por ahí han encontrado una muestra que, oye, yo no apliqué este pesticida, revisa tu alcohol gel, ¿sí? Que podría ser una causa por la cual encuentres pesticidas. Si la muestra la congelaste, la tomaste, la metiste a la congeladora, no la descongeles antes de mandar al laboratorio, mándala así congelada, ¿sí? Lo ideal serían 2 kilos de hielo seco por muestra. Sé que es muy caro, sé que es difícil conseguir hielo seco, entonces intenta mantener la mayor cantidad de tiempo la muestra congelada y la mandas así congelada. Obviamente no para muestras que con el frío se afecten, ejemplo, plátanos. No las congeles porque vas a quemar el plátano y no va a llegar al laboratorio, ¿no? Obviamente son para muestras que se puedan congelar. Rotula las cajas correctamente, sobre todo porque si vas a tomar una muestra testigo y la primer TDA, tienen que estar correctamente rotuladas para que el laboratorio también pueda hacer un buen trabajo. Si más del 30% del residuo se pierde antes de que llegue al laboratorio, ya la curva no es representativa. Entonces, las muestras tienen que permanecer siempre por debajo de los menos 20 grados. Sé que es una tarea difícil, pero cualquier temperatura superior a menos 20 grados, el plaguicida continúa su disipación. Entonces, si en algún momento perdió la cadena de frío, ya sabes por qué tu curva no funciona muy bien o encuentras un punto más arriba que el otro cuando debería disminuir. Entonces, hay que revisar la congelación. Y las muestras deben congelarse máximo a las 24 horas de haberlas tomado, ¿sí? O sea, intentemos tomar la muestra y congelarla, o tomar la muestra y enviarla directamente al laboratorio y que el laboratorio se encargue de mantener las muestras en congelación o ultracongelación. Entonces,
La preparación de muestras que va a ocurrir dentro del laboratorio, el laboratorio va a elegir la mejor manera de preparar las muestras. No necesariamente todas las muestras se preparan igual. Hay muestras donde trabajamos el compósito entero, pepa, cáscara, pulpa, en el caso de un aguacate o de una palta, y muestras donde solo vamos a tomar ciertas partes de la fruta, como el caso de la uva, que solo tomamos las bayitas, etc. No intenten homogeneizarlo, lo vuelvo a repetir, mándenlo al laboratorio y que el laboratorio lo haga. ¿Qué es lo importante aquí? Porque esto ya es más parte del laboratorio. Primero, que el laboratorio que vayan a elegir sea un laboratorio que tenga una recuperación y una repetibilidad aceptable, que pueda cuantificar al menos por encima de 0.01 miligramos por kilogramos, que es lo mínimo que te pide la legislación a nivel de LMRs. Eso es lo mínimo. Y obviamente confiar en laboratorios de prestigio. Entonces, si se mide más de un analito, el laboratorio debería darte las concentraciones por separados y también las sumas. Hemos hablado hace un momento en el caso del espirotetramat. Espirotetramat, metabolito 1, 2, 3, 4 y luego la suma, ¿sí? Para que puedas armar la curva. Los valores reportados generalmente deberían dártelos con el porcentaje incertidumbre para que luego puedas tomar decisiones. Y en el caso de las frutas con carozo, debería indicarte el laboratorio si la trabajó por completo o no. Ejemplo, un durazno, difícilmente vas a poder romper un durazno, entonces vas a tener que calcular un factor de corrección y para eso el laboratorio debería decirte, ¿trabajé la muestra completa o solo tomé la pulpa? ¿Sí? Porque fue imposible triturar la pepa. Existen diferentes métodos y más que entender cómo se hacen, es entender que elige un laboratorio que tenga un método estandarizado, que tenga controles de calidad, aunque a veces, sobre todo en Perú, muchos laboratorios intentan reducir el número de controles para bajar los precios, no necesariamente eso es bueno. ¿Sí? Los controles de calidad están por algo, están para determinar que los métodos están bien hechos, y obviamente elige un laboratorio cuyo método sea un método universal, porque recordemos que nuestro objetivo es que nuestra fruta llegue con bien a la exportación. Entonces, si utilizas un método aquí diferente al que vas a encontrar en destino, quizás no te ayude mucho. Interpretación de resultados. Deberías tener toda esta información para poder interpretar los resultados. Ubicación geográfica, fecha de tratamiento, formulaciones, tasa de aplicación, los equipos, etc. Esto es básicamente lo que vamos a obtener al final, que es una curva que es una exponencial negativa. Tenemos una fase de disipación, que es una fase más rápida y que depende de factores externos, clima, temperatura, humedad, etc. Y una fase de persistencia que básicamente está afectada por las características de la matriz o del producto, ¿no? Si tiene superficie más rugosa, como en el caso de una palta, si tiene, en el caso de la mandarina, que tienen bastantes compuestos que pueden absorber, sobre todo los plaguicidas liposolubles, va a ser afectado en esta fase de persistencia. Entonces, esta es la gráfica y esta es la ecuación que ustedes deberían obtener. Es una exponencial negativa, la ponen en Excel y les va a dar. ¿Qué es lo que tendrían que tener? Este es un ejemplo de una curva de disipación. Es ETFON en uva de mesa, en Red Globe, aquí en ICA, y esta es la ecuación que obtuvimos. Si le van a tomar fotos, por favor recuerden que no la pueden usar si no tienen las mismas condiciones. Luego van a decir, Carolina ha dicho que esto funciona, y no he dicho eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que reemplazar? Imagínense, yo quiero saber cuándo, en qué día ya estoy por debajo del LMR. Entonces, Y va a ser el LMR y X va a ser en qué día lo vas a tener, ¿sí? Entonces, con esta ecuación vas a poder predecir más o menos cuándo te encuentras dentro de la legislación. Y lo mismo lo puedes hacer al revés. Si yo quiero obtener en qué día, cuánto de concentración voy a tener. Este es otro ejemplo, en la Libertad. Ya saben que si hay algo que se ha hecho en la Libertad no se puede usar en ICA, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, esta es la tercera vez que lo he repetido porque no queremos que nos digan, no, es que la presentación nos dijeron que esa curva servía, y no sé, ¿sí? Entonces, como para recapitular y terminar, las curvas de disipación son específicas, no se pueden extrapolar si se cambian las condiciones y sobre todo se deben realizar con especialistas y con laboratorios de confianza. ¿Sí? Gracias.